La paz del Señor. Muy buenos días, mi querida alma contemplativa. Me alegro muchísimo de saludarte en este domingo, Día del Señor. Domingo 14 del tiempo ordinario, 9 de julio. El Evangelio es de San Mateo, capítulo 11, versículos 25 al 30. Estamos ante un Evangelio riquísimo. Un Evangelio de un contenido maravilloso, de un contenido admirable. Un Evangelio que tiene mucho que comentar. Vamos a escucharlo. En aquel tiempo tomó la palabra Jesús y dijo: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Este es el maravilloso, admirable, precioso Evangelio de hoy. Me gustaría empezar comentando una palabra de Jesús. Dice Jesús: Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Querida alma contemplativa, es admirable la mansedumbre y la humildad del corazón de Jesús. Corazón manso significa, entre otras cosas, corazón bueno. Jesús, querida alma contemplativa, tiene un corazón enormemente bueno.
A mí me gustaría que esto se nos metiese muy dentro del corazón. Jesús tiene un corazón enormemente bueno. Pero es que Jesús es el perfecto reflejo del Padre. Entonces esto quiere decir que el Padre tiene un corazón enormemente bueno. Jesús tiene un corazón enormemente bueno y el Padre tiene un corazón enormemente bueno. Ojalá que nos entre profundamente en la cabeza y sobre todo en lo más íntimo de nuestro corazón que Dios es enormemente bueno. A veces, no pocas veces, hacemos un Dios a nuestra medida. Entonces, como nuestra medida no es enormemente buena, como no somos enormemente buenos, nos imaginamos un Dios con nuestras características. Y en el fondo, nos imaginamos un Dios que no termina de ser tan bueno. Nos imaginamos un Dios que no termina de perdonar del todo. Nos imaginamos un Dios que lleva cuentas del mal. No, no es así Dios. Entonces dice Jesús, aprended de mí. Es decir, que esa inmensa bondad del corazón de Dios, nosotros tenemos que aprender a imitarla. Esto quiere decir que si Dios es enormemente bueno, nosotros, tú y yo, estamos llamados a ser enormemente buenos. Y además de esto, como dice Jesús en el Evangelio, profundamente humildes. Enormemente buenos y profundamente humildes. ¿Y qué nos va a pasar si aprendemos de Jesús a ser enormemente buenos y profundamente humildes? Pues lo que nos va a pasar
es que nuestra alma descansará. ¿Por qué descansará nuestra alma? Pues es muy sencillo. Porque la persona profundamente buena, mansa y humilde se toma la vida de otra manera. Y entonces descansa. Es que Dios, querida alma contemplativa, se toma la vida de otra manera que nosotros. Nosotros a veces nos tomamos la vida demasiado por la tremenda. Y entonces nos hacemos grandes problemas. Y decimos, tengo muchos problemas entre manos. Luego es normal que no viva feliz y tranquilo. ¿Cómo voy a vivir feliz y tranquilo si tengo todos estos problemas? ¿Cómo voy a vivir feliz y tranquilo si tengo todas estas ocupaciones? Claro, hay gente que puede vivir feliz y tranquila porque no tienen tantos problemas como yo o no tienen tantas ocupaciones como yo. Te equivocas. Vivir feliz y tranquilo no depende de cuántos problemas tengas o de cuántas ocupaciones tengas. Porque todos de una manera u otra tenemos problemas y ocupaciones. Depende de lo grandes que los hagamos. Depende de cómo te tomes las cosas. Si tú aprendes a tomarte las cosas con un corazón de niño, si tú aprendes a tomarte las cosas con un corazón profundamente confiado en Dios, te tomas la vida de otra manera. Y te pesa mucho menos la vida. Por esto dice Jesús, mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Porque si te tomas la vida como Él, el yugo se hace llevadero y la carga se hace ligera. Y ahora quiero irme conectando con esto al principio del Evangelio, donde dice Jesús, te doy gracias, Padre. Es muy importante este Padre. Llamar a Dios de verdad Padre. Sentir a Dios de verdad como Padre. Entonces dice,
Te doy gracias, Padre. Y luego dice un poco más adelante, sí, Padre, así te ha parecido bien. El abandono en Dios. Pues si así le parece bien a Dios, bien está así. Lo voy a repetir. Si así le parece bien a Dios, bien está así. Abandonarse en las manos de Dios. Vivir como niños pequeños, abandonados en las manos de Dios. Vivir como niños pequeños, abandonados en las manos de María. Carlos de Foucauld tiene una oración de abandono en las manos de Dios que es preciosa. Y te la voy a leer. Dice así: Padre mío, me abandono a ti. Haz de mí lo que quieras. Lo que hagas de mí, te lo agradezco. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo. Con tal que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío. Pongo mi vida en tus manos. Te la doy, Dios mío, con todo el amor de mi corazón, porque te amo. Y porque para mí amarte es darme, entregarme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. ¡Qué preciosidad! Muy feliz domingo. Un abrazo. El Señor te bendiga. María te bendiga.